Hola, vamos a continuar con la segunda parte de esta lección virtual correspondiente al tema 5 de cromatografía. En esta vamos a estar haciendo una revisión de la instrumentación básica de un cromatógrafo. Cómo está estructurado un cromatógrafo de gases, cómo está estructurado un cromatógrafo de líquidos y algunas de las características más importantes de estos componentes. Inicialmente, este sería el esquema o panorama de un cromatógrafo de gases, en donde vamos a tener un suministro de gas. Los reguladores de flujo son muy importantes, ya que estos nos van a controlar de forma precisa el flujo que pasa a través del sistema, siendo esto muy importante para tener buena reproducibilidad y repetibilidad en las separaciones analíticas que hacemos. Este gas entra a una cámara de inyección de muestra, en donde la muestra es añadida a través de una jeringa. En este proceso, en esta cámara de inyección o inyectores, el analito se va a volatilizar y va a ser transferido a la columna. La columna, como les decía, es en donde se da el proceso, es el corazón de la cromatografía, en donde se dan esos procesos de equilibrio, de partición, de absorción, etcétera, para poder separar a los analitos. Esta columna está en un horno que está termostatizado, o sea, tiene un control muy preciso de la temperatura, ¿ok? Y una vez, ya vamos a ver por qué, porque puedo utilizar las temperaturas altas, temperaturas bajas, puedo hacer modificaciones de la temperatura durante la separación de acuerdo con las necesidades analíticas del caso en específico. Después de que los analitos son separados, son llevados a un detector y ya en ese sistema detector la señal se amplifica, se procesan los datos, entre otros, ¿ok? Entonces, inicialmente, con los gases, ¿cuáles son los gases que se utilizan más como gas de arrastre? Les decía que la palabra arrastre aquí es clave. ¿Por qué? Porque ellos literalmente hacen eso, arrastrar a los analitos, nada más, no interaccionan, o sea, no hay un proceso de partición, de que el analito, una parte se va para, no, simple y sencillamente el analito tiene sus equilibrios y sus procesos en la fase estacionaria y quien lo va moviendo va a ser el gas y literalmente solo hace eso, moverlo. Y por tanto es muy importante destacar que estos gases deben de ser inertes. Entonces, como ustedes ven, tenemos helio, tenemos nitrógeno. Alguien me dirá por ahí, pero ¿y qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno es inflamable. El hidrógeno usualmente sí puede ser usado dentro de la separación, pero lo más común es utilizarlo en el detector, porque hay detectores que utilizan una llama de hidrógeno, por ende lo ponemos acá. Igual que el caso del argón metano, este se puede utilizar principalmente como gas de arrastre. ¿Quién me determina cuál gas utilizo? Bueno, la metodología analítica se lo va a decir, pero también esto está centrado en el tipo de detector. El tipo de detector que yo vaya a utilizar va a determinar en gran medida el tipo de gas que yo voy a emplear. ¿Cuáles son los requisitos en general? Se imaginarán que como en la columna, imagínense en el papel gato que les decía, doblado y demás, ahí yo tengo un líquido, usualmente a veces un compuesto orgánico, tengo temperatura, un compuesto orgánico, temperatura de oxígeno, ¿qué va a pasar? Genera una combustión, se van a quemar. Entonces, el gas debe de ser químicamente inerte para evitar reacciones tanto con componentes de la columna o con mismos componentes de la muestra o con el mismo solvente. Por tanto, cuando hablamos de químicamente inerte, debe de ser lo más puro posible, o sea, que tenga prácticamente trazas de oxígeno, trazas de hidrocarburos y trazas de humedad. Debe de tener esos tres requisitos. Prácticamente no tener ni humedad, ni hidrocarburos, ni oxígeno. Idealmente que sea barato, porque recuerden que va a estar constantemente pasando. E insisto, apropiado para el detector. Eso es clave, que sea apropiado para el detector. Eso en relación con los gases. En relación con los inyectores, les estoy mostrando una imagen de un corte transversal de un inyector típico que se denomina SSL o este acrónimo es para Split Splitless. Split es división, en inglés splitless, sin división. ¿Qué pasa? Como ya vieron en el video que les pedí que revisaran antes de iniciar la lección, la jeringa viene, inyecta el analito por acá, ellos se vaporizan, viene el gas de arrastre, va para acá,
hay algo que limpia el septum. El septum es este sello hermético para que nada salga del inyector. Es más o menos como, no sé si han notado cuando se han ido a vacunar o se han ido a vacunar alguna de sus mascotas, el profesional de la salud toma una jeringa, perfora el vasito y a veces queda líquido ahí. Claro, porque lo que tiene es un septum. Ese septum lo que hace es un tipo de hule que permite que entre la jeringa, pero cuando sale no deja ningún hueco. Entonces, eso es lo que hacen estos sistemas, aislar el inyector del exterior. Entonces, la purga del septum, que es básicamente gas de arrastre que vino, limpió esto y se llevó. La muestra viene para acá y va para la columna. Si trabajamos en modo split, o sea, con división, va a haber una parte de la muestra que va para acá y otra que se va a ir para la purga del inyector. ¿Ok? La idea del inyector es que me permita hacer una inserción de muestra que sea reproducible y predecible. Puede ser para muestras líquidas, puede ser para muestras gaseosas. Tenemos diferentes sistemas auxiliares. Por ejemplo, esto que les muestro acá es un sistema auxiliar que se llama purga y trampa, porque literal trabaja así. Tengo una muestra líquida, a veces sirve cuando voy a analizar compuestos orgánicos volátiles que están disueltos en el agua. Meto un gas de purga, a veces es un gas relativamente caliente, los compuestos orgánicos volátiles salen, se condensan los compuestos, luego se llevan a un proceso en donde se mantienen atrapados en un absorbente y luego se hace una desorción térmica de los mismos para enviarlos a la columna. O también hay otros sistemas en donde si yo muestreo, por ejemplo, para analizar el contenido de hidrocarburos al que está expuesto el personal de una gasolinera, uno pasa a una gasolinera y dice, qué rico, huele a gasolina, pero todo eso nos está llegando a nosotros acá. ¿Qué pasa con los trabajadores de la gasolinera? Están todo el día ahí oliendo eso está quedando en su organismo. Entonces, para evaluar esa exposición a producto químico, yo puedo ir con un cartucho, como un lapicero, que está lleno de carbón activado, jalo aire durante un buen rato, ¿verdad? Representativo de una jornada laboral, para poder analizar cuánto hidrocarburo hay. Todo el hidrocarburo que está ahí en el aire se va a quedar pegado a ese cartucho y yo ese cartucho luego vengo, le aplico calor y ese calor me va a desorber los análitos orgánicos y van para la columna y yo luego los puedo analizar. ¿Okay? Hay diferentes sistemas de inyección, el split, splitless, el on-column, que es directamente inyectar en columna, PTU es programación de temperatura, purga y trampa es muy similar al Headspace, que es el que les acabo de mostrar. Hay diferentes sistemas para introducir la muestra. ¿Okay? Una vez que ya la muestra fue inyectada, fue vaporizada, se transfiere a la columna, la cual está dentro de un horno. Es como abrir una estufa de laboratorio, literal, y ahí yo pongo la columna. La columna usualmente tenemos de varios tipos. Tenemos columnas empacadas, tenemos columnas capilares. Esta es una columna empacada. Vean que siempre tiene esta forma de rollo. Pero si notan, estos tubos son más gruesos. ¿Por qué? Porque la empacada está llena de un sólido. Estas columnas capilares, literal, ustedes lo que ven son como hilos, como cables. Eso es una columna capilar. Vuelvo a la analogía del papel gato. Agarren, imagínense en el papel, el cartón, usted lo dobla y queda así, y usted podría ver acá un líquido pegado. Usualmente las columnas capilares son open tubular, o sea, que son tubulares abiertas. No tengo nada en el centro. La fase estacionaria está recubierta en una capa fina pegada en la pared. ¿Ok? ¿Cuáles son las características ideales del horno? El horno tiene que tener un excelente control de temperatura, porque la temperatura va a jugar un papel muy importante en la eficiencia cromatográfica. Yo puedo, para poder tener los analitos en un tiempo de retención más corto, puedo meterle más temperatura a la corrida, sea desde el inicio, o puedo aumentarle gradualmente la temperatura. Pero quiere decir que si yo inyecto, vamos a ver, inicialmente a 65 grados, pero durante 10 minutos le pido que el equipo llegue a 100 grados, yo ocupo que cuando ya ese análisis terminó, para poder empezar la otra muestra, la temperatura baje así de rápido de 100 a 65. No puedo esperarme a que otra vez baje en 10 minutos. Tiene que ser muy rápido. Y por ende, no sé si lo logran ver acá, pero acá hay un ventilador. Y ese ventilador es como un horno de convección
que me permite enfriar y calentar de una forma muy rápida. Y acá es justo en donde se inserta la columna. Usualmente puedo meter hasta 2 columnas porque los cromatógrafos pueden tener hasta 2 sistemas de inyección y de detección. ¿Ok? Ya les hablaba de los tipos de columna. Hoy en día, para las principales aplicaciones que tenemos, lo que usamos son columnas capilares. ¿Ok? Esas open tubular que les decía que son prácticamente hilos, o sea, estamos hablando de que los diámetros son de 0.5 milímetros, 1 milímetro cuando mucho, ¿ok? Usualmente con las columnas vienen este tipo de certificado. Este tipo de certificado es un certificado de garantía del fabricante, que me dice, mira, vea, yo esta columna que te envié, la probé con esta serie de analitos. No necesariamente es que yo vaya a analizar estos analitos, pero mira, yo la probé bajo estas condiciones, el inyector a tal temperatura, el detector un tipo FIT, ya vamos a ver qué es eso, a esta temperatura, con un programa de temperatura isotérmico a 130 grados Celsius, con un tipo de inyector split, o un tipo de inyector, o sea, el inyector trabajando de forma split, o sea, dividiendo el flujo, y así es como me sale. ¿Eso para qué? Para asegurarme que la columna está en adecuadas condiciones y que en principio, si yo agarro alguno de esos analitos y lo pretendo separar, debería de tener resultados similares. O sea, tener el analito en un tiempo de retención similar al que ellos me están indicando. Esta imagen es la que más me gusta para que entendamos cómo es la columna en sí, ¿ok? ¿Cómo es la columna? Entonces, vieron que se veía como dorada. Alguien me decía, pero son alambres de cobre. No, no son alambres de cobre. El core, el corazón de la columna es esta parte que se ve como verduzca. Eso es sílice fundida, ¿ok? Entonces ya no nos imaginemos al papel gato, ¿verdad? No nos imaginemos el cartón, sino que imaginémonos una capa muy delgada de sílice fundida, o sea, de vidrio, un vidrio muy flexible, al cual le enlazan químicamente. Usualmente ahora estas columnas son de fase enlazada. ¿Qué es fase enlazada? Este es el vidrio, estas son las moleculitas, se enlazan químicamente, no solo se embarran ahí ¿verdad? Como el pegamento del papel gato, sino que se enlazan químicamente. Esto es abierto para que los analitos entren, hagan las interacciones respectivas, y para proteger a la columna se les pone un recubrimiento de polimida, y eso es lo que vemos como de color cobrizo, ¿ok? ¿Qué consideraciones tenemos para elegir la columna? Pues muchas. Y ahí es donde vuelvo a decirles, la cromatografía es complicada, es una técnica muy complicada, porque no hay una solución para todo. Ya esto se los dije anteriormente, pero voy a repetirlo hasta el cansancio, porque la cromatografía es así, ¿ok? Para yo poder elegir la columna, tengo variedades increíbles. Hay catálogos para yo poder elegir el tipo de columna. Voy a mencionar solo algunas variables, las cuales están ahí. La naturaleza química de los analitos. O sea, si yo estoy pretendiendo, supongamos que trabajan en control de calidad de la FANAL, ¿ok? Yo quiero determinar que el licor que va a ser vendido no tiene trazas de metanol, ¿verdad? Porque puede dejar ciego, puede matar a las personas. Entonces yo voy a separar alcoholes. Para poder separar alcoholes, yo no puedo utilizar una columna cuya fase estacionaria sea no polar, porque el alcohol es polar. Entonces ocupo una fase estacionaria que sea polar, que tenga cierta polaridad, para que los analitos tengan cierta interacción con ellos y se vayan separando. Entonces usualmente se utilizan columnas de polietilenglicol, ¿ok? Para este tipo de separaciones. Caso contrario con lo que les decía anteriormente, imagínense que yo quiero analizar la exposición de Betex de trabajadores en gasolineras. Entonces, Betex es benceno, tolueno, tilbenceno y sileno, compuestos orgánicos, no polares. Tengo que usar una fase estacionaria no polar. Entonces, esa es la primer variante. Ya una vez que ya yo tengo eso definido, las características físicas de la columna, como el diámetro interno, el largo de la columna, el grosor de la película o de la fase estacionaria, el film thickness. El film thickness es qué tan ancho es esta parte dorada. Y eso es muy importante, porque entre más ancho, quiere decir que los analitos tienen como más material para donde
para dónde hacer esa separación. ¿Ok? Entonces, es un mundo de variables en las cuales yo me veo inmerso para poder elegir la columna adecuada. Hay otras más sencillas, y es que simple y sencillamente el método analítico, usted le dice, para hacer, no sé, vamos a determinar el contenido de trazas de acrilamida en cierto tipo de alimentos. Tenés que usar una columna tal tipo, se acabó, ya ahí está determinado, ese es el tipo de columna que usted va a utilizar. Ah, pero mira, los análisis no me dan muy bien. Bueno, entonces busquemos qué variables, si es que tal vez las muestras tienen muchos otros analitos, entonces ocupo hacer una mejor separación, ocupo ampliar el largo de columna, etcétera. ¿Ok? Eso en relación con columnas. Ahora vamos con los detectores. Con los detectores esto es súper amplio. Yo en una clase de cromatografía de líquidos, de gases, perdón, puedo tardar una semana completa hablando de detectores. Entonces, voy a hablar muy resumidamente de ellos. Este que está acá en esta imagen es el más típico y es un detector FIT, que sería Flame Ionization Detector, ¿ok? Detector de ionización en llama. ¿Qué pasa con el detector de ionización en llama? Acá donde estoy señalando es el final de la columna, los analitos salen de la columna y llegan a una llama de aire e hidrógeno. Las moléculas se pirolizan, entonces generan fragmentos cargados. Esos fragmentos cargados llegan a un colector de iones, el cual va a generar un voltaje y ese voltaje yo lo voy a ver como picos. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a ver como picos. Algo muy importante que se ve acá que dice hidrógeno más make-up. Les decía que la llama es de hidrógeno, entonces por aquí entra el hidrógeno. Por aquí entra el aire. ¿Y qué es el make-up? El make-up es un gas auxiliar, el cual tiene como función que los analitos no se me difundan. Recuerdan que en la parte anterior hablábamos de que yo quiero meterle buena velocidad al flujo de moléculas para que no se difundan y el pico no se ensanche. Pero que tampoco tanto, porque si le meto mucha velocidad, no se van a poder separar. Pero ¿qué pasa? De ahí aquí ya salieron de la columna, ya aquí los analitos salen separados. Salió A y luego sale un poco de gas de arrastre, luego salió B, poco de gas de arrastre, luego salió C, o sea, ya están separados. Entonces aquí sí ya yo le puedo meter más velocidad para que los analitos en este trayecto de lo que salen de la columna y llegan al mecanismo de generación de la señal no se me difundan. Entonces esa es la idea del gas make-up o gas auxiliar. Poder promover que los analitos se muevan rápidamente y no se ensanche el pico. Características ideal de un detector. Esto a mí a veces, yo les soy sincero, esto siempre es como una lista al niño, ¿verdad? Y es como, ¿cuáles son las características ideales de una persona? Que sea buena, que tenga valores, que tenga amor al prójimo, etcétera, etcétera. Así es la lista ideal, así es la lista de características del detector ideal. Que tenga buena sensibilidad, que buena estabilidad y reproducibilidad, que no tenga mucho ruido, que no tenga mucha deriva, que su respuesta sea un tiempo corto, que tenga una alta confiabilidad, que hay muchas características ideales para el detector que de repente creo que de la clase anterior hablamos cuando vimos los componentes de los espectrofotómetros. No voy a adentrarme tanto en esto porque siento que son características muy genéricas, a decir verdad, ¿ok? Me interesa más que entendamos cuáles son los principales tipos de detectores y cuál es su tipo de selectividad. ¿Y a qué me refiero con selectividad? Cuando digo universal, es que son analitos que responden, son detectores que responden a cualquier tipo de analitos. Pero cuando digo selectivo, es que ellos responden a solo cierto tipo de compuestos. Entonces, la ionización en llama prácticamente que es universal. Voy a hacer un asterisco, comillas, porque si son moléculas inorgánicas, su sensibilidad es prácticamente nula. Por ejemplo, para el CO2 no va a responder prácticamente. Pero para moléculas orgánicas, para compuestos orgánicos, prácticamente que es universal. ¿Ok? El detector de conductividad térmica, que en síntesis es un filamento caliente, el gas de arrastre pasa retirando ese calor, el gas de arrastre tiene que tener una muy buena conductividad térmica, pero cuando pasan moléculas de analito, como la conductividad térmica cambia, entonces hay un incremento de temperatura y él lo registra como una señal. Entonces,
sea la naturaleza que sea del analito que pase, él va a responder para cualquier tipo. Por eso es que es universal. Pero cuando ya hablamos del de captura electrónica, este es muy específico para compuestos que tengan, que sean halogenados o que tengan grupos funcionales que sean muy electronegativos, ¿okay? Que tengan la capacidad de absorber electrones. Lo mismo sucede para el termoiónico o el NPD, que se denomina, es muy selectivo para compuestos de nitrógeno y fósforo. El de fotoionización es universal porque básicamente que es una lámpara, es muy similar al FIT, solo que en vez de que lo que me ioniza es una llama, lo que me ioniza es una lámpara, ¿ok? El fotométrico en llama es selectivo porque ese está pensado para que, como vimos la clase anterior, en el tema 4, las sustancias pueden absorber radiación y luego pueden devolverla. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en el fotométrico en llama, ¿ok? Y el espectrómetro de masas es universal, porque esto es una técnica acoplada, cromatografía, y lo acoplamos a la espectrometría de masas, ¿ok? Acá está más amplio el FIT, que se los expliqué anteriormente, ahí con un par de palabritas más, palabritas menos, pero el principio se los mostré desde la presentación, desde el inicio de la sección de detectores, ¿ok? Eso en relación con los cromatógrafos de gases. En relación con los cromatógrafos líquidos, acá en esta imagen vemos un cromatógrafo líquido usual, son modulares usualmente. ¿A qué me refiero con modulares? Que este es un compartimiento, este es otro compartimiento, este es otro compartimiento, este es otro compartimiento. Vienen como cajitas y puedo montarlos como yo quiera. ¿Cuál es el flujo usualmente? Empiezo con los solventes, la bomba jala los solventes pasan por el inyector llevándose a la muestra, pasamos por la columna y sistemas de precolumna y finalmente al detector, ¿ok? Bombas son el corazón porque es lo que me permite que los líquidos se muevan. Hay de varios tipos, no me voy a entrar en tanto detalle con esto porque no es parte de los objetivos de esta asignatura, pero la idea general de las bombas es que buscamos bombas que no me generen boom, 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 pulsos. Tratamos de que sea un flujo continuo. Hay bombas evidentemente que generan pulsos porque son pistones que se están moviendo. Entonces, este mete líquido, este saca líquido, mete líquido y eso generan pulsaciones que yo no las quiero en mi sistema cromatográfico para que no me generen problemas en el sistema de generación de la señal. Entonces, usualmente hay sistemas, válvulas o compartimientos en donde se almacena todo ese líquido y luego van saliendo por un diámetro menor para que salga pausado y sin flujos. Salga el flujo pausado y sin pulsaciones. ¿Ok? Algunas consideraciones. Usualmente es muy importante que como el HPLC es High Pressure Liquid Chromatography. Hay gente que dice que es High Performance Liquid Chromatography, o sea, cromatografía de alta presión o cromatografía de alta precisión o alta eficiencia. En cualesquiera de los casos, no voy a entrarme en realmente cuando pensaron ese acrónimo, lo pensaron acuñando KEMP, indistintamente de lo que sea, ¿verdad? Es cierto que en estos sistemas se trabajan altas presiones. Puedo hablar de 2000, de 3000 PSIs, ¿ok? Entonces los líquidos van a alta presión. ¿Qué pasa? Que yo debo asegurarme que los que los líquidos vayan sin gases, que vayan desgasificados. Entonces hay sistemas que tienen junto a la par, esto viene, la bomba está más abajito, la bomba succiona el líquido y el líquido pasa por un difusor de gas, una membrana de difusión de gases para eliminarlos. O hay sistemas que yo puedo hacerlo más manual. O sea, antes de poner los solventes en los reservorios específicos, yo lo que puedo hacer es pasarlo por un baño ultrasónico, por un sistema de filtro de vidrio sinterizado, entre otros. ¿Ok? Insisto, la amortiguación de la presión es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, yo en la línea base veo esto. Tengo problemas en el mecanismo de generación de la señal y como les decía antes,
hay amortiguadores de presión para evitar ese problema. ¿Por qué es tan importante las bombas? Porque evidentemente son los que me permiten que haya un flujo de fase móvil, pero también me permiten mezclar solventes. Puedo tener bombas que son binarias o puedo tener bombas cuaternarias o isocráticas. Isocráticas es iso, solo un flujo, o sea, solo puedo jalar un solvente. Pero binarias, recuerden, insisto, que aquí habían varios recipientes, ¿ok? Entonces, esos recipientes, yo puedo tener una sola bomba y que esa bomba, si es cuaternaria, puede jalarme un 25% de este, un 25% de este, un 25% de este, un 25% de este. O puede jalarme solo 100 de uno. O si es binaria, me puede jalar, no sé, 60-40, 70-30, 90-10, 80-20, lo que yo quiera. ¿Y eso para qué me es útil? Porque vamos a ver en una de las partes que viene el tema de optimización cromatográfica. Yo a veces quiero, para que los analitos salgan más rápido, ahora en cromatografía de gases decíamos que tenía que aumentar la temperatura del horno. Aquí no aumentamos temperatura, porque no hay un efecto tan marcado como en cromatografía de gases. Aquí lo que hacemos es cambiar la composición de la fase móvil. Si yo empecé con una fase móvil, 30% metanol, 70 agua, pero veo que hay analitos que se están quedando muy pegados porque son muy no polares, entonces yo puedo aumentarle la composición en metanol y bajarle la composición en agua en cierto momento. Eso puedo hacerlo si la bomba me permite mezclar solventes, o sea, si es una bomba binaria o si es una bomba cuaternaria, ¿ok? Para introducir la muestra, usualmente usamos jeringas, ¿ok? Similar a cromatografía de gases, se usan jeringas de volúmenes pequeños, de microlitros, ¿ok? Pero acá no tenemos un vaporizador como teníamos en cromatografía de gases. Aquí tenemos un sistema más sencillo, más inteligente, un sistema en el cual yo nada más pongo la jeringa, la pongo en posición de cargado, ¿ok? Meto el flujo que es y luego nada más la paso a la posición de inyección y ahí el sistema va para adentro. Eso si fuera manual. Usualmente hoy en día estos sistemas son automáticos, entonces no hay mucho tema con esto. Pero lo que sí es importante resaltar es que estos sistemas son muchísimo más precisos que en comparación que los de gases. Porque los de gases, aunque tengamos automuestreador, el automuestreador inyecta, la muestra se vaporiza y va para adentro. Acá puede haber riesgo de pérdidas, que algunas gotas no se vaporizaron bien, que algo quede dentro del inyector, en el cromatógrafo de gases, pero acá el sistema es muy inteligente porque esto que estoy marcando acá es este lacito negro, este lacito es donde se almacena la muestra. Entonces, de repente, por este cable transparente yo inyecto, lo que pasa es que el cablecito viene, llena este loop, o sea, esto ingresa por acá, sale por acá, llena todo el loop y el exceso se va para el desecho. Este verde es el desecho. El sistema aquí está trabajando muy sencillo. Este cable rojo viene de la bomba y pega con lo que va para la columna en la posición de cargado. Pero en la posición de inyección, lo que viene de la bomba pasa para el loop a contracorriente y lo que pasa para el loop, ya después de, o sea, todo el líquido que venía de la fase móvil se lleva todo lo que está aquí en el loop. De hecho, lo deja abierto por varios segundos para que le haga una limpieza, o sea, para que pase fase móvil, fase móvil, fase móvil, y luego él conecta con el que está aquí a la par, que es el que va para la columna. Es un sistema de trabajo muy eficiente, se llama inyector Riodyne, ¿ok? Aquí les dejo una imagen tal vez más clara de cómo es el funcionamiento en posición de cargado y en posición de inyección. Entonces eso me permite que sea más preciso, ¿ok? En relación con las columnas, esto se repite igual con cromatografía de gases. ¿Cuáles son las principales consideraciones para yo elegir columna? Las propiedades químicas y propiedades físicas. ¿Propiedades químicas de qué? De los analitos. Si yo voy a separar compuestos de cierto tipo, tengo que buscar que la columna que vaya a separar sea congruente con eso.
Les da ahora el ejemplo de quiero separar iones en agua. Bueno, entonces tengo que buscar una columna que sea de intercambio iónico, ¿ok? Y de forma similar, lo que les hablaba anteriormente de la naturalidad, la polaridad, pues, de la naturaleza, ¿ok? Polar, no polar, etcétera. Y las dimensiones, evidentemente, el diámetro interno, el largo, son varias las variables que entran en juego, las cuales van a estar siempre muy ligadas a la aplicación específica que yo le vaya a dar a esa separación. Esta imagen me gusta para que tal vez tratemos de materializar algo que a veces es intangible, similar a la que les mostré ahora de la cromatografía de gases. Esta sería una típica para la cromatografía de líquidos. Usualmente son más cortas, como les decía, o sea, mientras en gases tenemos metros, y literal metros son 15, 30, hasta 100 metros, acá tenemos centímetros, y lo más grande tal vez son 30, 25 centímetros. Son columnas empacadas usualmente, o sea, hay un soporte polimérico y sobre ese soporte está la fase estacionaria. Entonces, más o menos vendría siendo así. Vean, aquí dice solid core, un material plástico polimérico, y sobre él se recubre, imagínense en estas pelotitas que usualmente venden en los almacenes chinos, que usted echan agua y que se hinchan. Entonces, imagínense que, imagínense tal vez un mamón, esa es también una de las que me encanta dar como ejemplo. Usted le quita la cáscara y usted sabe que usted tiene la fruta alrededor, ¿ok? Digamos que es como viscosita, que es como, sí, un sólido pero mojadito. Y en el centro usted tiene la semilla, seca, 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 más como un mamón chino, como un rambután, ¿ok? Seca, seca, seca. Así vendrían siendo las partículas de la cromatografía de líquidos. Evidentemente con algunas variaciones, ¿verdad? Porque algunas tienen un tamaño de poro específico o algunas están diseñadas para que tengan una porosidad más grande, más pequeña, etcétera, ¿ok? Algo muy importante que no sucede en gases es el uso de precolumnas o filtros. ¿Qué es una precolumna? Básicamente, una columna pero en chiquitito, eso es. ¿Y cuál es la función? Atrapar contaminantes. Porque les voy a dar un ejemplo. Hace poco yo tuve que comprar una columna para el sistema de cromatografía de iones que les comentaba. La columna me costaba $2,300, mientras que la precolumna me costaba 500. Entonces, si por A o por B inyectamos una muestra muy sucia, muy contaminada, en la precolumna se van a quedar la mayoría de impurezas, salvaguardándome la integridad de la columna. ¿Ok? Esa es la función de las precolumnas o filtros. Con los detectores, similar a cromatografía de gases, tenemos muchísimos, ¿ok? Y hay algunos que responden a características propias del analito o hay otros que responden a características de la disolución que va pasando, ¿ok? Esto que les muestro acá, esta forma de Z, es lo que se ha ideado. Recuerdan que les hablaba del make-up, del gas make-up en los detectores de gases, que es básicamente, saliste de la columna, un gas auxiliar para, ok, soque, corra, vaya al sistema donde se genera la señal. Acá no hay un flujo auxiliar. Acá lo que hay es una resolución de diseño. ¿Y a qué me refiero con la resolución de diseño? A que hacemos una Z. ¿Para qué? Porque esto que salió de la columna, al hacer este diseño de Z, me evita que los analitos se me difundan. ¿Por qué? Porque hay casi que un corte de 90 grados. Entonces evita que los analitos se difundan y este tramito es en donde los analitos se detectan. Este específicamente es del principio del detector de arreglo de diodos o el detector de radiación ultravioleta, que ya vamos a hablar de ellos. Como les decía, ¿a qué responden los detectores? Puede ser a las propiedades de la disolución o a las propiedades del analito específico. Entonces, debido a esto, podemos clasificarlo en universales o en específicos. Otra vez, los famosos requisitos. Vean que podemos ver que son muy similares a los pasados, ¿verdad? A los detectores de cromatografía de gases. Que tenga una respuesta en tiempo corto, que tenga buena sensibilidad, que tenga bajo nivel de ruido, bajo nivel de deriva. ¿Qué es el ruido? El ruido son variaciones aleatorias, ojo, aleatorias de la señal, ¿ok? Mientras que la deriva es una variación en tendencia durante el tiempo, en un periodo
más prolongado. O sea, que durante un plazo yo veo que la línea va subiendo o la línea va bajando. Queremos que tengan bajo ruido y que ojalá no tengan deriva. ¿Ok? Algunas características de los detectores. Tenemos detectores de radiación, de absorción, tenemos de fluorescencia, tenemos de índice de refracción, de conductividad, tenemos la espectrometría de masas, entre otros. ¿Ok? No voy a entrar en detalles cada uno de ellos porque, insisto, detectores igual puede ser una semana de clases completa. Lo que me interesa que entendamos es que al haber diferentes, al equipo ser modular, yo puedo tener diferentes detectores. Entonces, dependiendo de lo que yo ocupe analizar, puedo tener 2, 3 detectores y dependiendo del método que vaya a implementar, puedo usar uno u otro. ¿Ok? El más utilizado es el detector de radiación ultravioleta. ¿Por qué? Porque muchos compuestos orgánicos interaccionan con la radiación ultravioleta al final del día. Entonces, ¿qué utilizan estos? Una lámpara de deuterio. Si ustedes se fijan y revisan el concepto que vimos en la parte de espectrometría, recordarán que teníamos una lámpara, un selector de longitud de onda, la muestra y el detector. Aquí vean que es diferente. ¿En qué sentido? En que aquí tengo la lámpara. Tengo un condensador de la radiación, o sea, para enviarle de manera paralela los rayos de radiación. Tengo la celda en donde pasa el flujo y luego tengo una red de difracción. ¿Por qué? Porque el detector acá es una matriz de diodos que tiene la capacidad de censar la radiación electromagnética a diferentes longitudes de onda. Y es por esta razón que aquí no hablamos de un monocromador, sino que aquí hablamos de un policromador. O sea, él me divide la luz en diferentes vamos a ver, en diferentes longitudes de onda, y entonces, dependiendo de lo que haya pasado acá, una longitud de onda se absorbió más o menos que la otra. ¿Ok? Entonces, es muy versátil porque me permite, imagínense que yo esté separando una mezcla de analitos, ¿verdad? Bueno, este es el tema de lo que les decía, la forma de Z, para hacerlo más óptimo, que tiene un volumen muy pequeño, entre otros. ¿Ok? Así es como se ve físicamente, es un compartimiento muy, muy pequeño. Por ejemplo, en esta imagen tenemos la separación de 3 esteroides, 3 medicamentos que se utilizan como antiinflamatorios, la cortisona, la dexametasona, la corticosterona, tienen estructuras químicas muy similares, pero a pesar de que absorben radiación electromagnética a longitudes de onda muy similares, la cromatografía, vean que me da la versatilidad de decir, ok, vos, la cortisona, saliste primero. Ok, entonces tal vez mido tu máximo a 270. La dexametasona, saliste de segunda. A vos no es 270, es 255. Entonces puedo hacer el análisis más específico. Esa es una de las grandes ventajas de usar esta técnica de separación, que además me sirve para identificación y cuantificación. Algo muy importante acá, nada más que si tenemos que tener en consideración con este detector, similar a como lo hablamos en espectrometría, es que debemos de considerar el cut-off. El cut-off sería la longitud de onda de corte, o sea, la longitud de onda a la que el solvente absorbe radiación electromagnética. Esto evidentemente para poder tener una buena cuantificación de los analitos. Con esto llegamos al final de esta parte. Por favor, procedan a hacer los ejercicios que están abajo del video en el recurso lección del aula virtual y continuamos luego con la parte número 3 correspondiente a los procesos de optimización cromatográfica.